Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el pastor Juan José Pisani de Ministerio Movimiento de Gloria en esta oportunidad para gozarnos con un viaje por las Escrituras a través de la palabra de Dios para poder seguir conociendo y seguir siendo libres en nuestra mente, seguir siendo libres en nuestro espíritu. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. La Biblia dice que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Hoy traemos un tema muy tremendo, muy interesante, que va a edificar su vida. Estoy seguro que va a edificar su ministerio, va a edificar, sabe que su vida personal, va a poder romper ataduras de, de pensamiento, moradas de entendimiento que estaban bloqueadas en su mente. Va a poder traer libertad en su manera de poder ver las cosas del reino. Va a traer, ¿sabe qué? Un crecimiento en su vida ministerial. Eh, y bueno, el tema que hoy vamos a tratar es um, el extravío de los sentidos, ¿no? Porque muchas veces no podemos ver la bondad de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces no podemos ver la misericordia del Señor Jesús, eh, porque muchas veces no podemos ver lo que Él hizo, lo que Él pagó, ¿no? A través de su muerte en la cruz del Calvario, y no podemos entender, muchas veces no podemos ver, no podemos escuchar la voz de Dios. Este tema de verdad es muy fuerte. Yo le animo a que usted preste mucha atención para que puedan ser rotos esos esquemas, esas moradas de pensamiento en su vida. Y bueno, vamos a comenzar este viaje por las Escrituras con la palabra. Y la palabra nos dice en segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué tremenda esta palabra. Mire lo que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vemos que sabe que la serpiente es la tipología del enemigo, y él solamente tiene un arma. Él ha venido a robar, a matar y a destruir, pero él solamente tiene un arma, y esta arma, ¿sabe qué? Es el engaño. Él solamente se maneja a través del engaño, de la mentira. Dice la Biblia que cuando habla mentira, de suyo mismo habla. Y cuando engaña a la gente, cuando está engañando a la humanidad, en este tiempo se está viviendo un engaño de miedo, de temor, de pánico, a morir. Y yo quiero que usted entienda que Satanás está metiendo su engaño. Dice: y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, el cual engañaba al mundo entero. Esto lo puede usted encontrar en el libro de Apocalipsis. Pero vemos que él está siempre engañando, él está mintiendo y está extraviando los sentidos. De alguna forma no podemos escuchar la voz de Dios. Muchas personas dicen: ¿por qué no podemos escuchar la voz de Dios? Muchas personas dicen: ¿por qué no podemos oír la voz del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque otros pueden ver la bondad de Dios en sus vidas y nosotros no podemos. Porque otros pueden alcanzar cosas y nosotros no lo podemos alcanzar. Porque otros pueden conquistar los sueños según la palabra de Dios y nosotros no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Mire, es importantísimo que usted vea que la serpiente con su astucia engañó a Eva, porque esa es su estrategia, esa es su arma, que es el engaño. Y dice: sean de alguna manera extraviados
de la sincera fidelidad a Dios. ¿Por qué gente no es fiel al Señor? ¿Por qué gente tiene motivaciones diferentes? ¿Por qué tiene motivaciones ocultas, motivaciones torcidas, motivaciones incorrectas delante de Dios? Y dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Qué tremenda esta palabra. ¿Sabe qué? Qué tremenda esta palabra, porque el enemigo está robando, está matando y está destruyendo con esta estratagema, con esta astucia. Como dice, me temo que como la serpiente con su astucia. La Biblia en Génesis dice que la serpiente era el animal más astuto de todos. Dice, engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Sabe cuáles son los sentidos? La vista, el olfato, ¿no? El tacto, ¿no? El oído. ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué no veo las cosas que Dios compró con su sangre en su sacrificio? ¿Por qué no puedo alcanzar esa felicidad? ¿Por qué no puedo avanzar en el ministerio? ¿Por qué no puedo avanzar en mi matrimonio? ¿Por qué no puedo avanzar? Y ¿sabe qué? Hay sentidos que están de verdad engañados. Entonces es importante que usted sepa en su corazón que si usted no puede escuchar la voz de Dios, si usted no puede ver claramente lo que Jesús enseña a través de su palabra, a través de su escritura, sabe que sus sentidos pueden estar de alguna forma dañados, de alguna forma deformados, de alguna forma perdidos, pero el Hijo de Dios ha venido para recobrarle. Dice que Él dejó las 99 ovejas para ir tras una. Entonces vemos que Dios siempre está en constante y está en continua búsqueda de los perdidos, y usted y yo también. Entonces vemos que cuando no podemos ver, no podemos oír las cosas que son del Espíritu Santo, pues comenzamos nosotros a no poder ver las cosas de Dios. ¿Y cuál es uno de los sentidos principales? Mire, ¿cuál es uno de los sentidos principales? Es la vista, la visión. Cuando usted pierde la visión, cuando usted pierde lo que Dios quiere para usted, cuando usted no entiende las cosas que Dios tiene para usted, sabe que Dios ha pagado preciosas promesas, pero la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, como lo tenemos en pantalla, en los cuales el Dios de este siglo cegó, el entendimiento, es decir, la forma de pensar, la forma de ver las cosas, la forma de analizar, la sapiencia, la inteligencia, el raciocinio, ¿no? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuáles son los sentidos que se extravían? Vemos que los sentidos que se extravían es el entendimiento. Es el primer sentido, pero dicen que el entendimiento hay como unos ojos, porque la Biblia dice cegó el entendimiento, pero el entendimiento no es vista, sino es sapiencia, inteligencia, y eso el enemigo lo apaga, lo ciega, ya no puede ver. Entonces vemos que los sentidos del entendimiento se ven cegados. Entonces cuando un ciego trata de caminar, pues no sabe a dónde va. Los sentidos son cegados, el entendimiento es cegado, la inteligencia, la comprensión, la sapiencia, no sabe a dónde va el individuo, no sabe qué es lo que quiere, no sabe qué es lo que quiere hacer de su vida. Y es tremendo, porque cuando no hay dirección, el pueblo perece. La Biblia dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo
pertenece, donde no hay dirección sabia, dice la Biblia, el pueblo se desenfrena. Entonces, la dirección sabia es la palabra de Dios que siempre es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios siempre está dando y marcándonos las pautas para saber cómo debemos andar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser papás, cómo debemos ser esposos, cómo debemos ser hijos, cómo debemos ser buenos siervos de Dios, buenos hijos de Dios. Yo quiero que entienda que el Dios de este siglo, es decir, Satanás, ciega eso, para que usted no pueda ver, para que usted no pueda entender, no pueda mirar, no pueda oír la voz de Dios, y se pierda. Puede decir, no, pero yo estoy en la iglesia, no, pero yo voy a la iglesia, pero ¿sabe qué? Si usted no entiende lo que estamos enseñando, en los cuales el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos, usted puede estar en la iglesia, pero puede estar en la iglesia, ¿sabe qué, amado? Con el entendimiento cerrado. Usted puede asistir a un templo, pero puede tener el entendimiento cegado. No puede entender la voluntad perfecta, agradable de Dios para usted. Y este es un tema muy interesante porque nos ayuda a traer libertad a los cautivos, porque Dios está buscando que usted le adore en libertad. La Biblia dice que Moisés fue a Faraón y le dijo, deja libre a mi pueblo para que me adore. ¿Para qué? Para que me adore. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es para adorarle a Dios, ¿sabe qué? En santidad, para adorarle a Dios, ¿sabe qué? En verdad y sobre todo adorarle en libertad. Y entonces vemos cómo el entendimiento se ve afectado, ¿no? El entendimiento se ve afectado y no podemos entender las cosas de Dios. El entendimiento se ciega, ¿no? Los sentidos se extravían, la vista se extravía, la visión se extravía, la audición, no escuchamos la voz de Dios, no podemos entender su voluntad. Y miren Mateo capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Qué tremenda palabra. El corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos, mire, los oídos, que está hablando del sentido, los oídos oyen pesadamente y se han cerrado sus ojos. Otro sentido, mire, se cierran los oídos y se cierran los ojos. Dice, los oídos, ¿no? Oyen pesadamente, o sea, con dificultad, con modorra, escuchan la palabra de Dios y les da sueño, escuchan la palabra de Dios y se aburren, escuchan la palabra de Dios y ¿sabe qué? Se molestan, les fastidia escuchar la palabra de Dios, les fastidia escuchar la palabra de Dios en cualquier momento, o se duermen o se aburren, ¿no? Porque dice la Biblia, porque el corazón de este pueblo está engrosado. ¿Sabe qué? Muchas cosas engrosan el corazón, como el odio, muchas cosas como la envidia, muchas cosas como la maledicencia. ¿Sabe qué? Muchas cosas van engrosando el corazón de los hombres, y luego los oídos se oyen pesadamente y se han cerrado. Otro sentido que se cierra, y se han cerrado los ojos. ¡Qué tremendo! Se cierran los ojos para que no vean, ¿no? Y dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Otro sentido que se cierra, los oídos. Se cierran los oídos, se cierran los ojos y el corazón, y con el corazón entiendan. ¡Wow! La Biblia está hablando de entender, ¿sabe qué? No con la mente, sino entender con el corazón. Entendimiento, ¿sabe qué? Con el corazón. Dice, y oigan sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Sabe por qué muchas personas no sanan?
¿Saben por qué muchas personas no se convierten de verdad? Pueden decir que están yendo a una iglesia y no, pastor, yo acepté a Cristo en mi corazón, pero realmente no hay cambios en su vida. ¿Sabe qué? No hay una actitud de adoración, no hay un compromiso con Dios, ¿no? No hay ese compromiso que, que de verdad todo hombre, toda mujer que tiene a Cristo en su corazón comienza a asumir un compromiso de servicio, un compromiso de predicar la palabra, un compromiso de amar al prójimo, un compromiso, ¿sabe qué?, de ir por los perdidos, un compromiso por hacer las cosas de Dios, un compromiso por cambiar cada día. Sé que no somos perfectos, que tenemos que cambiar cada día algo de nosotros, pero ¿sabe qué? Cuando no hay ese compromiso, cuando no hay ese cambio, como dice la palabra, con el corazón entiendan. Mire que no dice que entiendan con la mente, sino con el espíritu. Es decir, que la palabra de Dios entre de su cabeza, baje a su espíritu. Dice, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Yo, terminando esta enseñanza, quiero orar por las personas que puedan estar enfermas, por las personas que puedan tener COVID, por las personas que puedan tener alguna aflicción en su cuerpo o en su mente. El tema es entender. El tema espiritual está en entender. Mire, Jesús hablaba del entendimiento, porque si usted puede entender con el corazón, cuando hemos visto, como lo hemos visto, ¿no? Si usted puede entender, usted puede ser sanado, para que entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La gente no quiere entender, la gente sabe pero no entiende, la gente lee, memoriza, pero no entiende en su corazón porque no pone la palabra de Dios en práctica. Miren, esta porción de la Escritura es maravillosa porque Jesús nos va enseñando cómo es que cuando uno entiende y cuando no entiende, el diablo le roba, cuando no entiende, el diablo está, ¿sabe qué?, saqueándolo constantemente. Mateo capítulo 13, ¿no? Versículos 19 y versículos 23. Quiero que enfoquemos, esta es la parte cuando el Señor Jesucristo nos enseña acerca de la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sabe qué? Si usted no entiende la palabra, ¿sabe qué? El enemigo le va a robar constantemente. Y entender la palabra significa un cambio de conducta, un cambio de actitud. Entender la palabra significa vivir para Cristo, tener temor del Señor, amar al prójimo, amar ¿sabe qué?, a los difíciles de amar. Cuando usted ama, amado, a las personas que son difíciles de amar, algo pasa en su corazón, algo sucede, algo pasa. Dice la Biblia, cuando alguno oye la palabra, vamos a ponerlo grande para que usted lo pueda leer. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende. ¡Wow! Entendimiento. Hemos visto unos versículos atrás también en Mateo capítulo 13 que dice, para que entiendan en su corazón y se conviertan y yo los sane. Luego, unos versículos más adelante, en el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Luego dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces vemos que tiene que ver con el entendimiento. Ahora, quiero que veamos el otro versículo, que es el versículo 23. Y luego dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende. ¿Sabe qué? Dice, es el que oye y entiende.
no solamente es oír y quedarse allí, sino es entender y hacer. Dice la Biblia, el que oye y entiende la palabra da fruto. Dios está esperando, amado, que usted dé fruto abundante, ¿no? Y dando fruto al 70, ¿no? Al 60 y al 30 por uno. ¿Sabe qué? El kit del asunto es que usted pueda sanar su entendimiento. El kit del asunto es que usted pueda sanar sus emociones. El kit del asunto es que usted pueda sanar, ¿sabe qué? El extravío de sus emociones. Como comenzamos viendo que la serpiente, así como la serpiente engañó a Eva y de alguna forma hizo que sus sentidos no se extraviaran de la búsqueda legítima a Dios, y muchas veces estamos, ¿sabe qué?, pasando cosas terribles porque de verdad no hemos entendido ni no hemos podido ver lo que Dios quiere para nosotros. Hay muchos ejemplos, amado, hay muchos ejemplos de entendimiento que se pierde, de sentidos que sabe que de alguna manera se han perdido. Por ejemplo, Pablo, cuando Pablo era el perseguidor de la iglesia, cuando Pablo asesinaba a los cristianos, cuando él tuvo un encuentro con Dios, ¿sabe qué? Él cae del caballo y dice en la Biblia que vio una luz y esa luz lo tumba del caballo, pero después de que él tuvo un encuentro con Jesús, salió a flote su real forma de ser, y ¿sabes qué? Él estaba ciego. ¿Sabes por qué? Porque una persona que mata a los cristianos, una persona que está hablando mal de los cristianos, una persona que está, ¿sabe qué?, maldiciendo al pueblo de Dios, una persona que está hablando, calumniando, ¿sabe qué? Es una persona que está ciega, que no tiene entendimiento. Pablo era el perseguidor de los cristianos, había matado, ¿no?, ha consentido en matar a Esteban, y cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, pues, ¿sabe qué? Quedó ciego. Salió su verdadera condición espiritual. Estaba ciego, y Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer en un hoyo. Luego Elimás, ¿no? Elimás el mago, que había engañado a todos con sus artes mágicas. No, la parte de Pablo y su ceguera la podemos ver en Hechos capítulo 9 del 8 al 9. Elimás el ciego lo podemos ver en Hechos capítulo 13 del 9 al 11, ¿no? Cuando desafió, ¿no?, a los discípulos, y ellos le dijeron, oh, lleno de maldad, ¿hasta cuándo no cesarás de trastornar los caminos rectos de Dios y serás ciego por algún tiempo? Y sabe que se manifestó la condición espiritual de Elimás, y sabe que quedó ciego, porque era su condición espiritual, amado, era su condición espiritual. Eso es lo que había en su corazón, ceguera espiritual. No veía, no percibía, no oía las cosas de Dios. Elimás quedó ciego. Otro ejemplo, no, Sansón. Recuerde usted que cuando Sansón fue atrapado por los filisteos, ¿sabe qué? El pecado sexual. Oiga, yo quiero que usted entienda que el pecado sexual, ¿sabe qué? Te ciega. El adulterio te ciega. El dejar a tu esposa por otra mujer te ciega. ¿Sabe qué? La pornografía te ciega. La masturbación te ciega. ¿Sabe qué? El homosexualismo, el lesbianismo, los pecados inmorales, los pecados contra la moral te ciegan. No te hacen ver la bondad de Dios. No estoy contra las personas que tengan otras preferencias sexuales, pero es pecado. Y Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Dios ama a todas las personas por igual. Pero si tú estás en un pecado de estos, quiero que entiendas que no vas a poder ver, ¿sabes qué? La misericordia, la bondad, el amor,
del Señor. Y Sansón, pues por haber caído muchas veces en este pecado sexual, ¿sabe qué? Ya no veía la bondad de Dios, ya no oía su voz. ¿Sabe qué? Él decía, no, va a volver el Espíritu del Señor sobre mí, voy a poder volver a librarme, pero no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya se había alejado de él. Vemos otro tema de la Biblia, Eliseo y Giezi, su sirviente, cuando fueron rodeados por el ejército sirio, ¿no? Ellos fueron rodeados por el ejército sirio y él decía, mira, le decía al profeta, mira, estamos rodeados, los sirios están viniendo, los van a acabar con nosotros, los sirios nos tienen, están rodeados, rodeando todos los cerros, pero ¿sabe qué? Eliseo oró y le dijo, Señor, abre los ojos de este para que vea. Y cuando Eliseo oró por su criado, dice la Biblia que Dios abrió los ojos de su criado y este vio carros de fuego y gente de a caballo que estaban alrededor y que eran muchos más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Muchos más son los que están contigo. Más fuerte es el que está en ti que el que está en el mundo. Más fuerte, más grande, más poderoso es aquel que está contigo. Jesús de Nazaret no ha perdido ninguna batalla. Entonces, seguimos viendo cómo se extravían los sentidos, ¿no? Vemos que, ¿sabes qué? Es otra de las cosas que pierde los sentidos de los hombres, inclusive los hombres de Dios. ¿Sabe qué? El dinero, el amar el dinero, el amar, ¿sabe qué? La retribución económica, predicar por plata, ¿no? Orar por dinero, ¿sabe qué? O estar, ¿sabe qué? Pidiéndole dinero descaradamente al pueblo de Dios. Eso es pecado y eso ciega el entendimiento de los ministros, de los pastores. La Biblia dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, por el premio, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sabe que hay un sacerdocio que no es el sacerdocio de Melquisedec? Hay un sacerdocio que no es el sacerdocio de Jesucristo. Hay un sacerdocio que es el sacerdocio de Balaam. Es un sacerdocio que profetiza por dinero. Es un sacerdocio que predica por dinero. Es un sacerdocio que predica por una recompensa económica. Es un sacerdocio que predica y ora y profetiza para sacarle dinero al pueblo. Porque sabe que se extraviaron los sentidos espirituales de los pastores, de los ministros. Hemos dejado que ¿sabe qué? Que este extravío entre. No se cobra por predicar, ni por enseñar la palabra, ni por orar por los enfermos, ni por ministrar a nadie, amados. Ese es el sacerdocio de Balaam. Y dice, miren lo que dice. Vamos a ponerlo grande para poderlo leer juntos. Miren lo que dice. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual él amó el premio de la maldad. ¿Sabes qué? Ellos querían que profetice en contra del pueblo de Israel. Querían que profetice maldiciendo a Israel. Pero quiero que entiendan que Dios bendijo al pueblo de Israel, y si Dios ha bendecido su vida, aunque venga el brujo, aunque venga el hechicero, aunque venga el chamán, aunque venga quien venga, el diablo y todos sus esbirros y todos sus demonios a maldecirlo, ¿sabe qué? Todos ellos van a caer. Y si vienen por un camino, dice la Biblia que por 7 caminos van a huir.
de delante de usted, porque más fuerte es el que está dentro de usted que el que está afuera, que es el enemigo, ¿no? Entonces esas cosas, ¿no? Van torciendo el derecho. Miren qué tremenda esta palabra. Otro que también tuerce, que extravía, ¿no? Estamos tocando el tema del extravío, porque la gente se extravía, ¿no? Otra de las cosas que cambian o extravían los sentidos, ¿sabe qué? Es el amor al dinero. Miren lo que dice, porque raíz de todos los males, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron. Miren lo que dice la Biblia, se extraviaron de la fe. O sea, ya no están sirviendo al Señor. La Biblia dice que en Eclesiastés que el dinero para todo sirve. O el dinero sirve para todo. Entonces el dinero sabe lo que es. Si sirve para todo, el dinero es un sirviente. Si el dinero sirve para todo, amado, el dinero es un sirviente. Pero si usted se vuelve un sirviente del dinero. Una vez escuché algo muy tremendo, que el dinero podía ser el sirviente más fiel si el dinero le está sirviendo a usted para extender el reino de Dios en la tierra. Pero también escuché que el dinero es el amo más cruel. Si en lugar de que el dinero le sirva a usted empiece a servir al dinero. Y ahí es donde se extravían, como dice la Biblia. Veamos lo grande para ver, miren lo que dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Cómo se extravían los sentidos? Cómo la serpiente con su astucia engaña y extravía, y fueron traspasados por muchos dolores. Amados, este tiempo tenemos que saber que si hay cosas en nuestro corazón que nos están extraviando del camino de Dios, pues es tiempo de que lo saquemos. Ahora, miren, otra cosa que extravía, ¿sabe qué? Que extravía el camino del hombre, es el pecado sexual. ¿Por qué los jóvenes ya no se acercan al Señor? ¿Por qué los jovencitos, las jovencitas, saben que ya no quieren nada con el Espíritu Santo, ya no quieren nada con Cristo, ya no quieren nada con Dios? Dice, de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Miren la homosexualidad, el lesbianismo, se encendieron unos con otros, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Oiga, qué tremendo, cómo los pecados sexuales pueden extraviar a los hombres, pueden extraviar a las mujeres del verdadero propósito de Cristo. Oiga, es importante que veamos cómo los pecados sexuales, ¿sabe qué? Destruyen. Los pecados sexuales están destruyendo el siervo de Dios. Usted tiene que ver que tiene que entender que los pecados sexuales lo ciegan. El adúltero no mira, no entiende, él piensa que él está bien, amado. El adulterio, la fornicación es pecado. La homosexualidad es pecado, el lesbianismo es pecado, el bestialismo es pecado. Es por eso que la gente se extravía de las cosas del Señor. No las entiende, les tiene tirria. No quiere saber nada con Dios, ¿no?
Ahora miren lo que dice la Biblia, qué tremendo este versículo, que hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sabes que si tu hermano se ha extraviado, si tú lo ves que él está perdido, que él no entiende, sabes que ten compasión de la vida de él. Dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error, ¿no? Dice, su camino salvará de muerte un alma, dice. Salvará de muerte un alma. Y dice, y cubrirá multitud de pecados. Qué maravillosa esta palabra. De verdad, qué maravillosa. ¿Sabe qué? Volvamos a enseñarle a la gente que está extraviada de las cosas de Dios. ¿Sabe qué? Tengamos compasión de las vidas. ¿Sabe qué? Tengamos compasión de las personas. Digámosle, Cristo te ama. ¿Sabe qué? Muchas veces no somos perfectos. No hay personas perfectas. Yo no soy perfecto, hermano. Y yo creo que usted tampoco es perfecto. Usted tiene sus defectos, yo también. Pero ¿sabe qué? Tratemos de corregirlos. Tratemos de amar al prójimo. Dice que si usted y yo tratamos de hacer volver a los extraviados, multitud de nuestros pecados son perdonados. Porque el amor cubre multitud de pecados. 3 cosas son las que hay: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande es el amor. El más grande es el amor. Haga volver a esos perdidos al camino. ¿Sabe qué? No haga el evangelio por envidia. La Biblia dice que algunos predican la palabra por envidia, otros por contienda. Así dice la Biblia. En mi vida he podido ver que muchos predican por motivaciones incorrectas. Es el sacerdocio de Balaam. Están tras un dinero. Están tras una recompensa. La recompensa de Balac. Usted sirva a Dios por agradecimiento. Sirva a Dios porque le ama. Sirva a Dios por quién es Dios para usted. Sirva a Dios por lo que Dios significa para su vida. Recuerde de dónde Dios le ha sacado. Recuerde usted de dónde Dios le ha librado. Mire, ¿para qué nos llama el Señor? ¿Para qué nos ha llamado el Señor Jesús? El Señor Jesús nos ha llamado para decir a los de corazón apocado, ¿sabes qué? A los que están decaídos. Dice, esforzaos, para que nosotros les digamos, esfuérzate, ten fe, ten esperanza, ten valor, levántate, cree. Esto va a pasar, esta pandemia va a terminar, pero el que permanece en Cristo permanece para siempre. No temas, no desmayes, levántate, toma la mano de tus hijos, toma la mano de tu esposa, toma la mano de tu esposo. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar, si es que no has desmayado. Dice, decid a los de corazón apocado, forzados, no temáis, aquí que vuestro Dios viene con retribución, gloria a Dios, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, gloria a Dios. Miren lo que dice, los ojos de los ciegos verán. ¿Sabes qué? La restitución del extravío de los sentidos. Los ciegos verán, dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos oirán. Para eso te ha llamado Dios. Para abrir, ¿sabe qué? Los ojos de los ciegos, para abrir los oídos de los sordos, para que les digas que hay una esperanza, para que abras las casas de prisión. Dios te está llamando en esta hora
para que, ¿sabes qué?, puedas manifestar su justicia. Dice la palabra de Dios en Isaías 42, versículos 6 al 7, yo Jehová te he llamado en justicia. Qué tremenda palabra. Dios te está llamando y te está llamando en justicia y te va a sostener por la mano derecha. ¿Sabes qué? Hay una provisión para ti. No temas. Hay una provisión para ti. Alguien va a tocar tu puerta con comida. Alguien va a tocar tu puerta con provisión. ¿Sabe qué? Dios va a enviar esas personas para que te bendigan. La bendición de Jehová te va a perseguir y te va a alcanzar. Ay, dice la Biblia, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano derecha. Qué tremendo, que Dios te sostenga. Que Dios te sostenga, es decir, que Dios te sustente, que Dios tenga cuidado de ti, que Dios, sabe que tenga misericordia de ti. Y dice, y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Otra vez, los sentidos extraviados se regeneran cuando se vuelve a Dios, cuando el pueblo se arrepiente, cuando las personas quieren volver a la presencia de Dios. Los sentidos extraviados se regeneran, vuelven a ver las cosas que Dios quiere que veas. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y a los que moran en tinieblas. Oiga, para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios nos ha llamado, para que, ¿sabe qué?, saquemos a las personas de casas de prisión, para que saquemos a las personas, ¿sabe qué?, de esos lugares de muerte. Hay una esperanza para usted. Hay una esperanza, amado, amada, que hoy nos ve. ¿Sabe qué? Hay una esperanza. No tema. Hoy quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo te pido, Señor, por cada vida que está viendo y que no entiende la palabra tuya, que no puede ver lo que tú tienes para ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sus entendimientos, Señor, sean abiertos, que los ojos de sus entendimientos sean abiertos, que sus oídos sean abiertos, que su corazón esté receptivo a tu palabra. Hoy envío tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Señor, y en esta hora yo bendigo tu nombre y bendigo cada alma que está escuchando esta transmisión, que está viendo y está creyendo, porque la fe es pues por el oír y el oír tu palabra, y la fe entra por el oído. Señor, abre esos oídos y que sus corazones se llenen de fe para tu honra, para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Y si usted ha visto esa transmisión, yo quiero bendecirle. Padre, en el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra le ha bendecido, usted bendiga a otro también. Si usted fue bendecido con este mensaje, compártalo. Dios